Vamos a empezar con una obra de teatro que tiene como protagonista a una mujer que nos lleva a vivir una experiencia única y reveladora. Esto sucede en Confesiones a Alá, novela de Safia Asedin, que ha sido llevada a los escenarios de nuestro país, adaptada y dirigida por Arturo Turón, interpretada por María Hervás. Pues bien, Arturo y María se encuentran con nosotros, acompáñennos porque es el momento de saludarles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Arturo, bienvenidos. Hola. Bueno, ¿qué decir tiene, María? Estás ante el público, 2 horas de espectáculo, tu personaje Eibara habla con él, le plantea sus dudas, sus miedos, habla de su vida, de su sufrimiento. ¿Realmente quién es Eibara? Pues Eibara es una niña que vive en las montañas del Magreb y de la que conocemos su vida desde los 16 años aproximadamente, en la obra hablo, hasta los 24. Y es una pastora, una niña que lleva acostumbrada al trabajo, al duro trabajo de la montaña desde muy pequeña. Es una niña inocente, pero que tiene muchas inquietudes. Es una niña que se hace muchas preguntas, que reflexiona sola y con su Dios también, y que avanza ante la dificultad de una manera, iba a decir ejemplar, pero bueno, cuanto menos curiosa. Pero ¿por qué crees que su historia nos afecta tanto, María? Es que yo creo que Confesiones a Alá, aparte de ser una novela, una historia basada o sea, centrada en la vida de las mujeres árabes, o en concreto en la de Eibara, es una historia que en realidad podríamos tener cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros vecinos. Es una historia que vivimos en el mundo occidental día a día. Es la historia para mí de cómo enfrentarse a las dificultades y de cómo salirse de los dogmas sociales, o sea, bueno, de los dogmas morales incluso, de cómo decir, bueno, voy a intentar evolucionar, voy a intentar crecer sin necesariamente obedecer lo que se espera de mí. Claro, obviamente en su cultura es mucho más ejemplar que en la nuestra, que salirte de esto para poder evolucionar es necesario. Pero nosotros también estamos, las mujeres occidentales, estamos muy dogmatizadas también por la belleza, por la moda, por otras muchas cosas que se espera de nosotras. Arturo, si nos centramos en la relación del personaje Eibara con los hombres, ¿cómo sería esa relación? Bueno, pienso que sería como, es una relación de intereses, por así decirlo. Los hombres la han ido marcando a lo largo de su evolución y de la evolución del personaje dentro de la historia, y creo que, aparte de todas las dificultades que tiene con diferentes hombres que van apareciendo en las diferentes etapas de su vida, finalmente es algo de interés de lo que agarrarse a que le va a venir bien esta persona para avanzar o para obtener algo más. Casi todas las partes de la obra, la relación con el hombre sale muy perjudicada y muy dañada, pero bueno, es una relación que quizás la que más puede marcar es la relación con Alá, más que con los hombres que van apareciendo en su vida, sino esa relación con Alá más de persona a persona, por así decirlo, casi como personal o íntima. Bien, pues si os parece, antes de seguir charlando con vosotros dos, vamos a ver imágenes de Confesiones a Alá en el siguiente reportaje. Atentos. ¿Qué serviría explicarle que es gilipollas? Que golpeó a mi bebé cuando aún lo llevaba en el vientre y jamás pidió perdón por ello. Que me echó a la calle como una perra, que otros perros terminarían tirándose. Culpa suya, no mía. ¿Por qué tengo que venir de aquí? ¿Por qué mi padre es mi padre? ¿Por qué no soy nada en ella? ¿Por qué? ¿Pero por qué? La rabia me consume. La rabia consume a Eibara y habla con Alá buscando una respuesta. Un diálogo en el que Eibara pasa de la risa al llanto, de sentirse una apestada, una esclava, un objeto, a sentirse libre, y donde reflejará en sus palabras la idea que tienen muchos hombres de lo que debe de ser una mujer, y de cómo la procedencia, el origen, puede marcar el deambular por la vida. Padre es un cabronazo. Hay muchas cosas que ignoro en esta vida, pero es que se lo he sabido siempre.
Detesto todo en él. Sí, ya sé que no soy justa, pero es que aborrecerlo es un asunto de supervivencia. Porque de otro modo, ¿cómo y cuándo empiezo a existir yo? Jibara habla al público, cuenta su historia y quedamos atrapados por una narración que se adentra en nuestras entrañas, que nos conmueve, nos ilumina y nos hace reír. ¡Madre mía, qué bonito! Ahora con brillo de labios. Sabor coco, Dominican. Aquí es cuando me doy cuenta por primera vez de que verdaderamente apesto. Madre mía. ¡Pantalones con brillantes se los puse 8 atrás! Dominican. Madre mía, qué bonito. Cosas de lentejuelas de Miriquén, zapatos de Miriquén, bolsos, vamos. Toda la utilería de la perfecta putilla. Una historia en la que Jibara aprende y el público con ella. Aprendemos cómo se puede mantener una religiosidad, o si se prefiere, una espiritualidad, y al mismo tiempo buscar la libertad. Una libertad que se consigue descubriendo las aristas de nuestra propia identidad. A los hombres les encanta dibujarnos para no ver lo que en realidad son. María Hervás es la actriz que nos lleva a un auténtico éxtasis emocional durante las casi 2 horas en las que conocemos a Jibara y a su mundo. Durante las casi 2 horas en las que viajamos con ella a través de la brillante estructura tejida por Arturo Turón, partiendo de las conmovedoras páginas escritas por la autora marroquí Safia Asedin. Realmente te mereces tus 99 nombres, ¿eh? ¡Wallah! Éxtasis emocional, decía nuestro redactor Miguel. Bueno, María, tu personaje, ya lo hemos visto, ríe, llora, sufre. ¿Cómo has trabajado todas esas emociones? Pues, bueno, de la mano de Arturo llevamos a cabo un duro proceso creativo y realmente yo como actriz, a nivel personal, puedo decir que no trabajo las emociones como un lugar al que llegar. O sea, yo no puedo, a día de hoy no sé todavía la manera, tal vez exista o se desarrolle un método, pero yo no sé cómo llegar, por ejemplo, a llorar sin más, ¿no? Yo entiendo la interpretación como actuar las acciones. Las acciones en el sentido del verbo. O sea, todo lo que hacemos, todos los seres humanos en cada momento está regido por un verbo, bueno, por muchos verbos a la vez, pero habría uno que sería el protagonista, que imagínate, en este momento el mío sería explicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? En otros casos, pues me da igual amenazar, amar. No solamente estoy explicando, estoy haciendo más cosas, seguramente. Ese verbo es el que te provoca la intención, ¿no? Sí, el que provoca la acción, el que genera acción. Esa acción va a provocar una sensación en mí y esa sensación va a provocar una emoción. Entonces, simplemente trato de ser rigurosa a la hora de encontrar, con un análisis de texto, semana tras semana, cuáles son las acciones de Jibara en cada momento y de ser rigurosa en la interpretación de esas acciones para que me lleven a las emociones que espero que esté viviendo ella en ese momento. O sea, que no te podría decir qué emoción busco, dejo que surja en cada función. Esa es la magia del teatro. Arturo, de todas formas, claro, en el espectáculo Confesiones a Alá vemos una evolución. Bueno, vemos a Jibara en 3 momentos de su vida, con 16, 20 y 24 años. Sí. ¿Cómo es Jibara en cada una de estas edades? La verdad es que es muy diferente en cada una de ellas, sobre todo porque cada uno de los procesos que va teniendo el personaje internamente en la obra y a través del texto va pasando por una serie de sitios o por zonas donde transita y por zonas donde le van sucediendo esta sucesión de hechos que le va haciendo evolucionar. Pero el personaje tiene estas aristas y esta complicación que es trabajarlo desde 3 puntos, que es cuando tiene 16 años, que es mucho más salvaje, viene del Atlas, su educación pues es de una mujer rural y de estar con las cabras y demás. Entonces todo lo dice desde una inocencia y desde muy pura, por así decirlo, ¿no? No está como muy arriesgada a determinados temas que le hayan pasado y pueda tirar de ellos. Sin embargo, ya con 20 años
le han pasado una serie de cosas que le han ido perjudicando y esto le han hecho crecer. A través de ese crecimiento pues vemos a otra Yvara pues ya no tan salvaje, un poquito como más refinada y con otro tipo de lenguaje. Y luego ya con 24 años, que es la parte final de la obra, y en algún momento puntual de la obra aparece también ese personaje para explicar determinadas cosas, es muchísimo más refinada, muchísimo más fina, muchísimo más cercana a Occidente, por así decirlo, como con un deje francés y como con un matiz como más refinado y más fina y más recta, más educada. María, y a la hora de hablar con Alá, ¿cómo se comunica el personaje con él? Pues como lo haríamos cualquiera de nosotros con un amigo muy íntimo, con alguien a quien respetas, en quien crees mucho. No lo he planteado nunca como una conversación con un dios. Quiero decir, a nivel interpretativo, lo he planteado siempre, pues depende de la función y del momento en el que esté hablando con él. He hablado desde con mi padre real, o sea, mi padre, yo me pongo a hablar con mi padre o con mi madre o con una amiga. Se comunica con él, creo que como decía, con alguien a quien tiene mucho respeto y a quien quiere mucho, en el sentido de poder llegar a reflexiones comunes, de manifestarle sus preocupaciones, sus inquietudes, su sufrimiento, e intentar encontrar un cómplice que le ayude a ella a poder seguir desenvolviéndose en este camino tan complicado que le propone la vida. ¿Se podría decir, María, que es un poco la búsqueda de la libertad, pero sin perder esa espiritualidad? Sí, absolutamente. Yo creo que no están reñidas a día de hoy, por lo menos no lo están en mí, la opción religiosa con la opción espiritual. O sea, hay gente religiosa que no considero que sea muy espiritual y también he conocido gente muy espiritual que no necesariamente eran religiosos. Creo que Yvara es una persona, bueno, por lo menos como yo la he entendido, como yo la interpreto, una persona meramente espiritual. Aparte de la casualidad de que cree en un Dios, que en este caso es Alá, pero es una persona espiritual. Si no conociese de la existencia de ese Dios, ella hablaría con Ayosor, me da igual, se inventaría algo, porque ella necesita trascender, necesita reflexionar. Arturo, ¿habéis llegado a conocer a la autora, a Safía Sedin? Sí. ¿Qué tal? La verdad es que el encuentro con ella fue algo como muy mágico. Pues justamente me encontraba yo en el proceso de adaptación de la novela, todavía no me había puesto en contacto con ella y justo cuando ya estaba muchísimo más avanzado todo el tema, ella venía a Madrid a presentar una novela que se publicaba en España. Y fuimos allí directamente, la abordamos y estuvimos hablando con ella. Fue un encanto, fue algo maravilloso porque poder conocerla y poder explicarla lo que queríamos hacer directamente, sin intermediarios, la verdad es que fue muy bonito. Luego ya todo el proceso fue con De Mi Paz, con David, que es uno de los socios de Confesiones Alá, de la obra, que ya nos fue sirviendo como de puente entre Safia y yo. María, ¿y como mujer occidental compartes alguno de los monólogos de Yvara? Pues prácticamente todos. Es que, como antes te decía, realmente considero que no es una obra meramente oriental. Creo que está situada, las circunstancias son las que tiene Yvara, que en este caso es una mujer occidental, o sea, oriental, pero creo que no es una obra que trate una problemática muy específica de ellos, necesariamente. Comparto prácticamente todo el discurso, para ser honesta, o sea, lo que me facilita además mucho la función a la hora de interpretar, porque cuando estás generando un discurso ideológico que podrías perfectamente firmarlo tú, es mucho más fácil y, aparte de ser, bueno, no sé si es más fácil, pero es muy satisfactorio, porque al salir de allí, de cada función, siento que he contado algo que podría contar a cualquier persona sentada en este sofá o en un bar. Bueno, Arturo, ya solamente queda que nos recordéis dónde podemos veros, vuestra trayectoria, porque creo que el espectáculo está funcionando muy bien. Pues la verdad es que afortunadamente está funcionando bastante bien y esto es de agradecer
tal y como están las cosas y sobre todo con todo lo que cuesta sacar los proyectos hacia adelante. Ahora mismo estamos en el Teatro Lara los sábados y domingos. Teatro Lara de Madrid. Sí, en el Teatro Lara de Madrid. Estamos todo noviembre, sábados y domingos. Volvemos al Lara en enero, que pasamos los miércoles. Y ahora, por ejemplo, la siguiente semana, 4, 5, 6 y 7, estamos en Sevilla. Seguiremos haciendo diferentes funciones alrededor de España mientras nos lo permita el 21% de IVA, la cultura. Mientras nos lo permita. Y sí, bueno, de momento en Lara. Bueno, pues muchísimas gracias, María, Arturo, Gracias. por la visita. Enhorabuena por el trabajo y mucha suerte a los dos. Gracias. Gracias, muchas gracias.